autobiografía de Dios. ¿Se entiende? Es la autobiografía de Dios. Es decir, es el relato de lo que es Dios contado por Dios mismo. Eso es la revelación. Es la historia de Dios, podríamos decir también. Es el conocimiento que llega al hombre, pero desde afuera. Soy incapaz de generar este conocimiento. Somos incapaces de generar este conocimiento. No puedo conocer a Dios por mí mismo. Es un conocimiento que recibo, es un conocimiento que me es dado. La revelación es el resultado de la gracia. Dios te ama, Dios me ama y quiere que lo conozcamos y quiere que lo conozcamos bien. Por eso decidió manifestarse. Eso es la revelación. Es imposible, les decía, que el hombre llegue a adquirir este tipo de conocimiento. Ningún método de investigación es suficiente. No podemos ni a través de la deducción, ni a través de la inferencia, llegar a conocer a Dios. No se lo conoce en el laboratorio. No se lo descubre a través de ningún proceso, ni químico, ni físico, ni matemático. ¿Por qué? Esta realidad debiera hacerme entender y aceptar que existe un abismo entre Dios y el hombre. Y ese abismo hace imposible que por nosotros mismos lleguemos a tener conocimiento de Dios. Y eso fue lo que Jesús mismo le dijo a Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba preguntando, ¿y ustedes quién dicen que soy? Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16, y el versículo número 16 y 17. Allí Jesús les estaba preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron a dar respuestas. Y entonces Pedro, el primero de la clase, el que levantaba primero la mano, dice, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Lo que Jesús le estaba diciendo, el conocimiento que estás manifestando, no te pertenece. No lo adquiriste solo, te fue dado, te lo reveló mi Padre. Y queridos hermanos, es el único camino verdadero a través del cual podemos llegar a conocer algo de Dios. Y les dije que quería compartir algunas ideas acerca de dos de todos estos lenguajes que Dios ha escogido para comunicarse con nosotros, la naturaleza y la Biblia. Así es que vamos a comenzar con la naturaleza. Los invito a ir al Salmo 19. Un salmo creo que conocido por todos nosotros. Salmo 19, los versículos 1 al 6. Un hermoso salmo, una hermosa poesía que solemos cantar incluso. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novia que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y cuán cierto es esto? Aquellos que nos ha tocado vivir de pronto
en la gran ciudad y de pronto en el medio del campo, hemos podido percibir la diferencia. Cuando estamos en el medio de la ciudad no existe el cielo. En parte porque los edificios ni nos dejan verlo. Pero aparte de eso porque todas las luces de la ciudad opacan esa grandeza que Dios ha colocado sobre nosotros. Pero cuando nos toca vivir en el medio del campo, y he vivido más en el campo que aquí, estábamos en Balcarce durante varios años en nuestro colegio, y ahí era el medio del campo, tal es así que alguna mañana al salir de mi casa me encontré con una vaca. Es decir, estábamos en el medio del campo, y así les puedo asegurar que los cielos eran especiales. No había manera de llegar a captar todas las estrellas. ¿Y cómo no captar allí la grandeza de Dios? ¿Cómo no llegar a conocer al menos algo de Dios a través de todo lo que pone allí en su creación? La creación da testimonio acerca de Dios. La creación revela algo del amor de nuestro Padre Celestial. Pero también la creación nos invita a conocer. Si nosotros leemos adecuadamente la creación, nos invita a conocer más de ese que puso los astros en el cielo, que puso las flores sobre la tierra, que le dio vida a cada ser humano y a cada ser vivo sobre este planeta. Pero, a pesar de todo lo que la naturaleza nos puede llegar a hablar, es incompleta, no es suficiente. ¿Por qué digo esto? Yo no puedo sentarme frente a un hermoso lago rodeado de montañas y entender a fin de poder explicar la profecía de los 2300 días. Porque la naturaleza no tiene en su mensaje un contenido teológico. No lo tiene. Es incompleta porque no es capaz de transmitirme todo lo que yo necesito saber para alcanzar la salvación. No puedo descubrir todo el plan trazado por Dios en favor de esta humanidad caída. No es suficiente, no es completa, porque si bien es cierto, puede comenzar a desarrollar en mí fe, no la puede fortalecer, no la puede desarrollar como lo hace la otra revelación, que es la palabra de Dios. Ahora, que no sea completa quiere decir que no es importante, no trato de dar ese mensaje de ninguna manera. Es importante, tan importante que Jesús la usó infinidad de veces. Muchas de las parábolas de Jesús se basaron en hechos de la naturaleza. ¿Para qué? Precisamente para que cuando las personas volvieran a ver esos hechos naturales, pudieran recordar las enseñanzas espirituales que Jesús había querido transmitirles. Es importante, claro que es importante. ¿Qué lecciones puedo sacar de la naturaleza? Por ejemplo, lecciones de pureza y sencillez al contemplar las flores. Flores que a pesar del pecado, del deterioro que el pecado produjo en todo, siguen siendo hermosas. Y uno no deja de asombrarse al contemplar la diferencia que existe entre cada una de las cosas que Dios colocó en su creación a nuestro alrededor. Podemos también extraer lecciones de obediencia. Leíamos acerca del sol. Si contemplamos tan solo nuestro sistema solar, es obvio que hay un acatamiento absoluto a las leyes establecidas por Dios. ¿Se imaginan si no fuera así?
¿Qué serían los planetas girando en torno al Sol, junto con sus lunas y todo lo demás, si no hubiera obediencia a las leyes que Dios estableció desde algún momento en la eternidad? Puedo también extraer lecciones de confianza. Porque si nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, es capaz de sostener todas las cosas, si nuestro Dios ha sido capaz hasta este momento de la historia de llevar el control, de sostener las riendas, puedo confiar en que lo seguirá haciendo. Tal vez esté atravesando algún problema, pero al contemplar mi entorno puedo aprender que es válido confiar en Dios, porque Dios es fiel, porque Dios está al timón. Elena escribió: en los variados dones de Dios en la naturaleza, vemos apenas el reflejo más pálido de su gloria. Es decir, Dios me habla, Dios te habla a través de la naturaleza. Sin embargo, hay mucho más. Y lo dijiste al comienzo, hay mucho más que el Espíritu Santo quiere transmitirnos, quiere darnos a conocer, para que lleguemos a la plenitud del conocimiento accesible al hombre hoy. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque el conocimiento al cual podamos llegar hoy no es la plenitud del conocimiento al cual Dios quiere llevarnos durante la eternidad. Pero hoy, movidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, podremos conocer más de Dios día tras día, porque es un conocimiento que no se agota, así como el tiempo de Dios y la sabiduría de Dios son inagotables y eternas. Mucho de lo que la naturaleza no me puede transmitir, entonces Dios me lo transmite a través de su palabra. Y los invito a ir a otro salmo, el Salmo 119. Y no se preocupen que no tengo intenciones de leerlo completo. Vamos a leer tan solo algunos poquitos pasajes. Salmo 119, tal vez el texto más conocido dentro de este salmo, el 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yo sé, no me digan nada. El que tenemos grabado es el Reina Valera del 60, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el texto, es la versión devocional por excelencia, todos crecimos con ella. Lo que yo estoy leyendo en la versión, nueva versión internacional. Tu palabra es una lámpara. Versículo 130, un poquito más adelante. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Versículo 147. Muy de mañana me levanto a pedir tu ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Y el último, el 160. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. La palabra de Dios es la verdad. No la contiene, es. Si digo que la contiene, puedo dejar la posibilidad de que alguien piense que así como contiene la verdad, puede contener otras cosas. No. La palabra de Dios, como dice el salmista, es la verdad. Toda. De Génesis 1 a Apocalipsis 22. A esto llamamos revelación especial. Es indispensable. Obviamente también es resultado de la iniciativa divina. Fue Dios el que decidió revelarse, fue Dios el que decidió manifestar algo de sí al ser humano. En términos concretos,
Esto no es un libro esotérico que necesito leer, quién sabe con qué iluminación, para descubrir los misterios contenidos. No. La única iluminación que necesito es la del Espíritu Santo para entender lo que de manera concreta y objetiva Dios nos quiso transmitir porque lo necesitamos. La palabra de Dios tiene un contenido concreto y objetivo. Y acá sí, en su palabra, tenemos todo lo necesario para alcanzar la salvación. Todo lo que yo necesito saber, todos los consejos que necesito recibir para avanzar por el camino que conduce a la vida eterna, los tengo aquí. ¿Hay cosas de Dios que no están reveladas? Obviamente. ¿Cómo contener en un libro lo que es Dios? Hay mucho de Dios que no conoces y que no conozco, pero lo que conoces y conozco es suficiente. Es suficiente porque Dios es amor. Si Dios hubiera guardado para sí algo imprescindible para la salvación del hombre, estaría siendo injusto. Y Dios es justo, Dios es amor, y por eso ha revelado absolutamente todo lo que necesitamos para ser salvos. Dice Elena, Dios nos habla también en su palabra. También, ¿por qué? Porque anteriormente estaba hablando de la naturaleza. En ella tenemos en líneas más claras que la naturaleza la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. Eso lo tenemos contenido aquí. Y yo les voy a pedir permiso. No suelo leer demasiado en mis sermones, pero en este me cedí a la tentación. Voy a leer varias breves citas, porque creo que son realmente inspiradoras. Acá dice que es la Biblia la que nos revela la gran obra de la redención. No es la contemplación abstracta de la naturaleza la que me va a dar el conocimiento de Dios que necesito. No alcanza con que me siente en una posición especial frente a un árbol para que trate a partir de allí de captar el mensaje de Dios para mi salvación. No es suficiente. Dice que es su palabra, la Biblia, donde está reflejada la gran obra de la redención. Segunda cita. La Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación. Si deseas conocer al Salvador, estudia las Sagradas Escrituras. Si queremos conocer a Dios, ¿qué hay que hacer? Estudiar las Escrituras. De pronto, el ser humano no queda satisfecho con lo sencillo que Dios le dio. Y entonces quiere generar modos nuevos, más sofisticados. Por ejemplo, quiero sentarme, poner la mente en blanco y entonces hacer una mirada desde el interior de mi ser a Dios para que Dios me revele las características del Salvador. Yoga adventista. No se me ocurre otra definición. Sin embargo, Dios, en su misericordia y en su sabiduría, dice: si deseas conocer al Salvador, estudia las Sagradas Escrituras. Porque cuando busco en otra fuente que no sean las Sagradas Escrituras el conocimiento del Salvador, corro el riesgo de llegar a un conocimiento errado,
¿Qué certeza tengo? ¿Quién me garantiza que la conclusión a la que llegué no es mi conclusión y no la de Dios? ¿Nadie? Obvio, puede ser que esa conclusión a la que llegué me encante, porque es mía. Y no sé cómo son ustedes, pero qué lindo, ¿no es cierto? Es cuando hacemos algo y podemos decir, esto es mío. Pero, hermanos, aquí la cosa es distinta. Acá no estamos tratando de resolver ningún problema humano. Estamos tratando de conocer a Dios. Y para conocer a Dios, especialmente para conocer a Jesús, nuestro Salvador, la única manera es el conocimiento de la Biblia. No hay otro camino. La contemplación de la nada me va a llevar a la nada misma, pero no me va a poder llevar al conocimiento de Jesús. Tercera cita. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. En otras palabras, esto no es algo para los eruditos. No hay que hacer una carrera en teología para poder entenderla. La prueba está que cantidad de gente que escasamente sabe leer y que en algunos casos ni sabe leer ni escribir, inspirados por el Espíritu Santo, captan la grandeza de Dios, captan el significado del plan de salvación y avanzan por ese camino nuevo que han encontrado. Lo único que necesito es humildad para poder captar el mensaje que Dios tiene para mí y no el que yo quisiera captar. Siguiente cita. No debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. ¿Está bueno escuchar sermones? Sí, a todos nos gusta, supongo. No sé si después de esta hora dirán lo mismo, pero bueno. Pero no alcanza. Es necesario que yo, en algún momento del día, de cada día, tome la palabra de Dios y me alimente. No puedo estar permanentemente siendo alimentado. Si no me equivoco, mi esposa me ha dicho por alimentación parenteral, ¿puede ser, médicos? ¿Sí? ¿Está correcto? No puedo estar eternamente alimentado de esa manera. En algún momento tengo que comer por mí mismo, tengo que alimentarme por mí mismo. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces nos preguntan, y profe, cuánto tendría que leer? ¿Alcanza con que lea un capítulo? ¿Tengo que leer 3? ¿Tengo media hora? ¿1 hora? ¿15 minutos? Qué bueno. No sé, capaz soy demasiado rebelde, pero qué bueno que el Señor no nos dejó reglas fijas. A las reglas fijas las inventamos nosotros, porque nos encantan. Son fabulosas. Imagínense, si lees 30 minutos por día la palabra de Dios, sos un buen hijo de Dios. Genial. Eso es espectacular. Todos los días me levanto, medio dormido, medio despierto, comprendiendo, ¿no? 30 minutos, soy un buen hijo de Dios. Sería espectacular, pero no es lo que Dios me enseña. Esas son reglas que nos encanta inventar. No hay un tiempo, no hay una cantidad. Tal vez leíste 10 capítulos y no te sirvieron para nada. 1 hora, 2 horas, 3 horas y te levantaste igual que cuando te sentaste a leer. Y otro día dedicaste 15 minutos, 10 minutos, para que Dios a través de su Espíritu te hable a través de un versículo. Y te habló. Y lo escuchaste. No escuchaste campanitas ni nada de esas cosas raras, pero lo escuchaste. Dios te habló, Dios te enseñó y por sobre todo, Dios te transformó. Entonces, esos 10 minutos y ese único versículo hicieron por vos lo que Dios quería hacer capaz desde hacía un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque ese día con humildad fuiste a buscarlo. Tan simple y complejo como eso.
Y voy a la última, prometo. Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración, dice Elena. Los ángeles del mundo de luz estarán con los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. No es un libro común, no es un libro de ciencias. Necesito una vez más de la ayuda externa. Mírenlo de esta manera. Fue un poder externo, el poder del Espíritu Santo, el que inspiró a los profetas. Y ahora es un poder externo a mí, ese mismo poder del Espíritu Santo, el que me capacita para entenderla. Por eso es que debo orar, para que ese Espíritu me hable, para que ese Espíritu se manifieste en mí a través de la palabra de Dios. Es mediante la Biblia como Dios nos hace conocer su voluntad. Es a través de la Biblia como Dios nos pone en contacto con sus más extraordinarias promesas. Es a través de la Biblia como Dios nos habla del modo más fuerte y más audible posible. En resumen, dos lenguajes: la naturaleza y la Biblia. Una sola fuente, Dios. Y un destinatario, vos. ¿Qué hacer? Permitir que el Espíritu Santo nos ilumine. Disponer del tiempo tranquilos con Dios para conocerlo mejor. En la medida que lo conozcamos, vivir de acuerdo a esas enseñanzas aprendidas. Y por último, ser felices. Acá, porque eso lo dice también su palabra, Dios quiere que seamos felices acá, pero por sobre todo, que podamos ser felices cuando nos encontremos todos en las mansiones celestiales para disfrutar de la eternidad y para poder seguir conociendo a nuestro buen y maravilloso Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tu revelación a través de la naturaleza, a través de la palabra, es una manifestación más y clara de tu amor. Gracias, porque nos revelaste todo lo que necesitamos conocer para ser salvos, para atravesar por este mundo de pecado con la tranquilidad de que estás con nosotros, que suples nuestras deficiencias y por sobre todas las cosas, para hacerlo sabiendo que pronto vienes a buscarnos. Bendícenos, Señor. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu para descubrir en tu palabra las grandes verdades que pusiste a disposición de la humanidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.